Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División Administrativa de Proyección Social y Servicios Especiales y de la Agenda Cultural. Asimismo, contamos con la valiosa colaboración del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy contamos con la grata compañía del maestro Jason Rosero Toro, licenciado en Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana, quien ha estado ligado a la investigación y también se ha destacado en el programa de pregrado por la tesis laureada. De eso vamos a hablar más adelante. Por ahora le pedimos al maestro, además de darle la bienvenida, Jason, a Visiones y Versiones. Muchísimas gracias, Orinson. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí y poder compartir esas experiencias que desde mi formación sirva también de ejemplo para estudiantes de nuestra alma mater, para que puedan hacer estas proyecciones y puedan ver cómo la universidad y los espacios que se brindan pues permiten estos momentos formativos, educativos y sobre todo pues de esos aprendizajes un poco más culturales. Y hacer memoria de las travesías de algunos maestros jóvenes como tú. Gracias. Quisiéramos saber exactamente de su travesía académica por pregrado y posgrado. En dos aspectos que son claves en pregrado. Uno, que eres un hombre de provincia, además de obtener la tesis laureada, y dos, en posgrado, por las estancias. Cuéntanos de esta gran travesía académica. Muchísimas gracias. Claro, soy de Acevedo, Huila. Acevedo es un municipio al sur del departamento del Huila, cafetero. Mis padres, digamos que en este proceso pues han vivido del café. Mi mamá es profesora y también me ha inculcado todo el tema de educación. Entonces, desde muy pequeño yo sabía que ser maestro me gustaba. Yo dije, esa es una estrategia que yo veo de cómo yo puedo transformar unos escenarios que tal vez a mí no me gustaban en cómo me enseñaban, pero yo puedo hacerlo un poco mejor. A partir de ahí empecé a inclinarme por el lado de la filosofía cuando estaba en mi colegio. Y luego llegó una profe y empezó a hablarnos de todo este mundo, de la biología, de la química. Y dije, bueno, a mí las ciencias naturales me gustan, siento que esto es algo que me apasiona. Mi mamá le encanta caminar y la ruralidad de Colombia es algo compleja. Entonces mi mamá cuando empezó su ejercicio docente, pues trabajando en una escuelita y teníamos que llegar hasta otra vereda para poder pues llegar a descansar y pues mi mamá me hacía esa travesía. Entonces en esos espacios de caminata uno se va quedando con esos pasos que va dando y como el ambiente pues nunca fue algo desgastante, sino más bien fue un proceso de acercarnos y ese vínculo que se fortaleció pues con mi madre. Y esto pues a futuro también dije, bueno, creo que va a ser las ciencias naturales. Apliqué a la Universidad Surcolombiana y yo sabía que económicamente pues no se iba a poder pagar, aunque nuestra universidad es pública. Sabemos también un poco pues que para unas personas que vienen de un municipio, que tienen que pagar arriendo, que tienen que pagar comida, a veces es complejo. Esas dinámicas pues muchas veces cambian y más en la forma como uno está enseñado a vivir. Para aquel entonces obtuve una beca por Plan Excelencia, me lo generó el Fondo Llenaro Díaz, y lo cual cubría mi matrícula. Entonces yo sabía que el trato con mi mamá era, yo mantengo mi promedio y soy muy bueno académicamente para que me sigan pagando la beca, pero pues el programa de ciencias implica que hay que salir. Si las ciencias naturales no es un proceso que se enseña en cuatro paredes, sino que tiene que ser afuera, en los distintos ecosistemas, ambientes, escenarios. Por lo tanto yo quería ir a todo. Eso empieza a ser ese campo y a llevarme y a inclinarme cuando vi la asignatura biología botánica y sistemática, y entender que las plantas pues son un mundo totalmente distinto a lo que tal vez en el colegio nos enseñaron. Entonces muchas veces nos decían fotosíntesis, las partes de las plantas, y que el tallo, la hoja, las flores, y pare de contar, es decir, nos robaban esas emociones que yo sentí cuando empecé a ver las plantas. Yo dije, esto me gusta. Sentir y poder ver cosas que yo nunca me imaginaba que iban a tener, empezaban a hacer como un clic ahí dentro. En el 2012 hubo un congreso en Cali
Y fue una de mis primeras salidas a las cuales por voluntad pues fui a un congreso solo a enfrentarme pues a unos escenarios distintos y empecé a entender cómo mi territorio pues era tan importante y cómo lo iba a llevar a mi formación. Entonces empecé a construir algo que mencionaba hace un momento y es el trabajo de grado con el cual yo me iba a titular, y en un curso de etnobotánica pues nos explicaban un poco esa relación que tenemos con las plantas, de cómo convivimos, las apreciamos, las utilizamos, pero aparte de ese manejo, cómo también hay algo alrededor que nos hace sentir un vínculo hacia ellas. Y dije, pues bueno, va a ser etnobotánica, claramente tengo que hacerlo en mi pueblo, porque ahí, gracias a esta beca, pues yo puedo estudiar, y ese dinero, pues son procesos de regalías que vienen para los municipios, pero si no fuera ahí, pues yo no puedo tener estas ventajas. Y empieza, como le contaba hace un momento, mi mamá se desplazaba en una veredita, esa vereda era Las Delicias, y cafetera, con una cultura muy interesante, porque muchas de las personas vienen de Nariño, otras partes del Tolima y de distintos municipios. Entonces cuando uno va a la vereda, encuentra pues personas con unos arraigos culturales muy interesantes, que en sus cocinas tienen sus cuyes, la estructura del patio, de la vivienda. El café, siendo este eje principal, aún manejan sus policultivos, es decir, tienen sus naranjales, todo el tema de frutales, todo el tema de árboles para leña, madera, etc. Entonces yo empecé a entender esas dinámicas sin darme cuenta que yo había convivido con ellos. Cuando yo empecé a hacer esta revisión de antecedentes, encontré el trabajo de mi mamá, de su trabajo de grado, que lo había hecho también en esa vereda, y yo dije, ay, qué bonito, es poder seguir una secuencia de qué es lo que nosotros estamos contribuyendo y como familia también hemos generado a nuestro territorio, y empezamos a mirar esas prácticas culturales que se vienen desarrollando. Eso me lleva a que nazca un trabajo de grado dirigido por la profesora Hilda y el profesor Díaz Santos Fita sobre no solo saber qué plantas hay, sino cuáles son esas dinámicas que tienen las personas al relacionarlas con nuestros grupos vegetales. Cómo además un estudio no se debe quedar en una tesis, es decir, un documento escrito que tú entregas a la universidad, sino cuál es el impacto, qué nos proyectamos en un primer momento y en un segundo momento. De ahí nace este libro que tienes, que es un catálogo, y decíamos, vea, ese catálogo no es para mí, no es para las personas que están en la universidad sentadas tal vez en un escritorio y que diariamente revisan qué ha salido, sino es pensado para las personas que viven ahí, en estas comunidades que todos los días se están utilizando y que muchas veces como investigadores llegamos, hacemos una entrevista, un grupo focal o una técnica de muestreo, nos llevamos la información. Y no le retornamos nada. Y aquí se le retorna todo un catálogo con una manera de nombrar las cosas que es también muy linda, ¿no? Porque cuando uno hace la diferencia de los nombres entre Benalena y Trinitaria, a mí me parece que tiene su toque poético, ¿cierto? Sí, no, y era tan bonito. La editorial cuando se hizo el lanzamiento, yo solicité que fuéramos a la vereda. O sea, ¿por qué hacer un lanzamiento con nosotros? Y más bien un lanzamiento con las personas de la comunidad. A quien le pertenecía ese saber también, que fue compartido con los académicos. Claro, entonces ahí estuvimos y poder ver. Hay una historia muy bonita, voy a hacer un paréntesis. Cuando yo estaba haciendo la presentación del libro, las personas empezaron a revisar lo que tú mencionabas, los nombres que ellos le dan, pues porque generalmente no hay un espacio que todo el mundo se siente a hablar de qué plantas conocen. Entonces generalmente cada familia tiene su propio conocimiento y tal vez comparten cuando alguien se enferma, pero para de contar. Entonces empezaron a ir revisando las fotografías de sus plantas, en algunas partes se ven las fotos de ellos, y una señora se puso a llorar, pero yo no sabía por qué lloraba. Igual yo terminé la presentación, los profes terminaron la presentación, después pues ya uno se acerca ya en este vínculo que tienen con ellos, y la señora pues me cuenta que al ver la foto, su esposo hacía unos días, ese es el esposo, había muerto, y generalmente en el campo, a diferencia de nosotros que todos los días nos tomamos una foto, una selfie, la publicamos en nuestras redes sociales, en el campo esas cosas son un quinto plano por allá, tal vez en una fiesta especial alguien toma una foto y la guarda. Entonces ella no tenía un recuerdo tan cercano de esos espacios que había convivido con su esposo antes de su fallecimiento. Entonces ella, al ver una foto que estaba inclusive los dos juntos en sus jardines, y empezamos a contar todo lo que había pasado en esos jardines, nos muestra que tal vez sí, hay un libro que tiene
descripciones de plantas, uso de las plantas, pero hay una historia que no se narra, pero que hace parte de eso. Vale, vamos a unos compromisos institucionales, Jason, y ya regresamos con Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Jason, vamos ahora para ese otro ciclo también muy importante que es el posgrado. Sí, el posgrado también fue otra etapa muy importante en mi vida. Yo venía a hacer un trabajo muy bonito comunitario y yo quería seguir esta misma línea. Ingresé a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, también con beca. Tuve una de las becas para el departamento del Huila por perfiles en Explica qué es lo UDCA porque la gente... Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Esas son las siglas de Bogotá. En donde empecé a hacer mi maestría en Ciencias Ambientales. Conocí a la profesora Luz Piedad Romero Duque, quien se iba a transformar ahora en mi director. Entonces teníamos ese reto de poder hacer un trabajo de maestría que generara insumos para la toma de decisiones mucho más adecuadas y pensadas, ya ahora no en una comunidad cafetera, sino en un sitio donde yo había tomado aprecio, que era el desierto de la Tatacoa, en este caso Villa Vieja, y yo sentía que teníamos un deber con este ecosistema que había sido fragmentado, deteriorado y que cada vez había un turismo pues, un poco irresponsable. Y empezamos a trabajar sobre esta valoración cultural que tienen las comunidades. Para poder hacer esta formación yo tuve que tomar unas estancias, viajo a México inicialmente por 2 meses y empiezo a trabajar el tema estadístico y es poder no demostrar que la parte etnobotánica requiere una aprobación numérica, sino más bien cómo podemos unir varias ciencias y empezar a trabajar en conjunto. A partir de esta estancia regreso y vuelvo 3 meses más, ahora a hacer una estancia mucho más etnobiológica. Me voy para la selva Lacandona, donde empezamos a trabajar con esas comunidades indígenas. En Chiapas, donde nace el zapatismo. Exacto. Y era un contraste cultural muy importante para mí porque sentía que todo ese valor agregado que me estaban aportando, pues iba a servir de insumo para cuando yo regresara, pues empezar a trabajar con esas comunidades rurales. Felizmente nos graduamos obteniendo varios productos, es decir, esta vez la comunidad requería unos informes del estado en el cual se encontraba su comunidad. Esta comunidad es Doche, que queda hacia la parte más norte del municipio, y empezábamos a mirar cómo en un sitio donde las temperaturas sobrepasaban los 40 grados centígrados, donde el sistema económico a veces no es el más adecuado, han generado unas alternativas adecuadas para poder sobrevivir, y sobre todo, cómo siendo una comunidad tan pequeña, genera unas políticas internas que permiten conservar. ¿Eso hace parte de la selva Lacandona? No, eso ya es acá. Yo termino de hacer mi estancia en México, regreso a Colombia, mi tesis la hago aquí en Villavieja, entonces traigo todo este conocimiento que había construido con ellos y empezamos a hacer unos lineamientos con la comunidad, ahora sí aterrizados a lo que la comunidad quiere, ya no lo que yo quiero, sino lo que ellos quieren, bajo unas políticas que entre todos empezábamos a ir adecuando. Y esto pues lleva finalmente a que empecemos a trabajar en una tercera etapa, que ya es mi etapa profesional. En cuanto a la adscripción y al desempeño como docente en la Universidad Surcolombiana, lo hemos visto trabajando en proyectos de aula, con procesos de socialización en la agenda cultural y en el auditorio Olga Toni Vidales, en procesos de investigación y de proyección social. Cuéntanos de este trabajo desarrollado. Claro, primero agradezco a la Agendas por esta agenda cultural. No solo me permitió a mí tener un espacio para socializar lo que hacemos, sino a los estudiantes. Cuando un estudiante que se está formando tiene un espacio como el auditorio, que es nuestra alma mater, finalmente ese centro donde están confluyendo todas estas ideas y se paran y empiezan a proyectar lo que han hecho, nos lleva un escalón más arriba, y es, vea, nuevamente, las clases, los espacios académicos no se desarrollan en esas 4 paredes ahí sentados, sino es cómo generamos otros espacios donde el estudiante se rete y empiece a mirar nuevos horizontes. Eso nos lleva a generar proyectos. Entonces, las ciencias naturales tienen que hacerse afuera,
las plantas no podemos verla en un videoví, tenemos que salir afuera a buscarla. Entonces, desde la asignatura de sistemática y biología de las plantas, hacemos salidas de campo, obligatorias. Si la universidad, por situaciones, no se aprueba ir a los municipios, nada. La universidad tiene especies, árboles por todo lado. Tenemos el jardín botánico donde hacemos nuestras salidas de campo, tenemos el parque isla, es decir, hay muchos escenarios ambientales que no podemos dejar pasar y que es necesario que nuestros estudiantes se acerquen. Entonces, en estos cursos, ¿qué hacemos? Nos vamos, sacamos nuestras cámaras, nuestros teléfonos, nuestras tijeras y empezamos a registrar y observar lo que estamos mirando y entendiendo a nuestro alrededor. Y esto ha permitido que vayamos a muchos más eventos académicos y que proyectemos la universidad no solo en lo local, sino a nivel nacional e internacional. Además, dentro de este ejercicio nace Flora de la Ecorreserva La Tribuna. La Tribuna, que antes la administraba la universidad, no sé qué está pasando ahora con esa reserva. La Ecopetrol ha dado como la licitación a otras entidades para que la trabajen, sin embargo afortunadamente nos ha permitido vincularnos. Y eso hemos querido que no se pierda. Ahora tenemos con el Instituto von Humboldt estudiantes trabajando en la ecorreserva, nosotros yendo como investigadores a revisar, vea, hay unas dinámicas del bosque seco que son complejas, pero que no podemos dejar de pasarlas por alto. Y de ahí nace este primer libro. Este libro nos muestra esas plantas que hay en un sitio, pero que estas plantas sirvan como un insumo para quien esté tomando decisiones sobre cómo conservar, sepa qué es lo que va a conservar. Creemos y entendemos que estos tomadores de decisiones necesitan tener unas pautas, unos requerimientos y una información que sirva de base para que ahí sí podamos tener esta relación y este diálogo entre una academia y un tomador, y no que cada uno haga como por su lado. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta investigación como aporte para la licenciatura en Ciencias Naturales? Claro, sí, uno de los grandes aportes es la asignatura sistemática. Nosotros no tenemos, cuando consultamos la literatura, ¿qué es lo que nos compra? Libros que se han hecho en otros sitios, fuera de nuestra región, fuera de lo que nosotros observamos. Entonces, cuando tenemos libros o literatura que hace parte de lo que el estudiante observa día a día, entienden la importancia de investigar en nuestro territorio. Que cuando vaya a una escuela no tenga que consultar el libro que está en Brasil, porque tal vez ni siquiera esa especie esté acá, y si está es porque es una especie introducida, sino vea, puede consultarlo desde lo que él ha hecho y desde lo que sus docentes han estado trabajando. ¿Y qué proyectos hay para el futuro con respecto a la investigación? Claro, ahorita estamos trabajando tema genético, tema de fenología, y no hemos dejado de lado el trabajo con las comunidades. Estamos vinculados con la comunidad indígena Paniquita. Este resguardo indígena nos ha abierto las puertas para trabajar esta parte etnobotánica y cómo ellos entienden el bosque, cómo protegen el agua, cómo protegen todo un territorio, y además este tema de cómo muchas veces el Estado, pues, como no están en este imaginario de las personas que tienen que estar una comunidad indígena a su taparrabo, que tienen que hablar una lengua nativa, entonces como no lo hacen, pues ya no son indígenas. Entonces buscamos cómo este espacio académico sirve también para prestar la voz a otras comunidades y que esa voz pues sea escuchada por muchos más actores. En relación con redes de investigación a nivel nacional, ¿con quiénes interactúan ustedes? Claro, nosotros estamos vinculados, uno, con el herbario de la Surcolombiana, y este herbario pues alberga la flora que hay en el departamento del Huila, y eso nos permite saber qué tanto nosotros conocemos de lo que hay en cada uno de los municipios. Entonces es muy bonito cuando un estudiante llega y le mostramos una tabla y le decimos, busque su municipio, y ahí va a saber qué tanto sabe ese municipio en cuanto a la flora. Además, estamos asociados a la Red Nacional de Herbarios Colombianos, y eso nos permite también entender cuáles son las dinámicas de los demás herbarios. Acabamos de firmar un convenio con la Sociedad Etnobiológica Colombiana, y eso nos permite también traer investigadores desde estas líneas de antropología, y eso ahora entendiendo que tenemos un programa, cómo también podemos enlazarnos con estos nuevos lineamientos que tiene la universidad, y además cómo desde la Asociación Colombiana de Botánica pues empezamos a generar ponencias, talleres, cursos en los cuales nuestros estudiantes empiecen a trabajar. Haciendo como un pequeño inventario, sobre cuáles grupos y semilleros de investigación podemos hablar hoy. Listo. Para nuestro caso, en ciencias,
tenemos el grupo GIPB. Este grupo de investigación está categorizado en Colciencias en categoría B, y en donde hay un grupo multidisciplinar. Los docentes tenemos de animalitos con zoología, de distintos taxones para lepidópteros, arañas, escorpiones, mariposas. Tenemos profes dedicados a todo el tema de la botánica, tenemos una profe dedicada a la parte genética tanto de fauna como de flora, y esto está dividido por semillero. Entonces este grupo GIPB se divide en el semillero Mamaquihue, que nos dedicamos a buscar esta historia sobre las plantas, el grupo de zoología y otros grupos aledaños que nos van aportando información sobre la biodiversidad. Bueno, Jason, es muy grato tenerlo en Visiones y Versiones, muy amable por acompañarnos en este programa y gracias a ustedes, hasta el próximo programa.